Hola a todos, en este video voy a explicarles el concepto de EBITDA y margen EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA es un indicador de flujo de caja que no tiene en cuenta que las empresas pagan intereses, que pagan impuestos o que hacen algunas provisiones como depreciaciones, amortizaciones u otro tipo de provisiones no caja. O sea, no caja es que lo registran pero que no lo giran. Recordemos cómo es el estado de resultados integral de una empresa. Entonces las empresas primero registran los ingresos, luego el costo de ventas, que es todo lo variable, todo lo que depende de la cantidad de unidades producidas y vendidas, costo de la actividad de producción, generan algo que es la utilidad bruta y luego restan todo lo que son fijos, gastos administrativos, vamos a decir gastos administrativos. Luego registran las depreciaciones o amortizaciones y finalmente calculan algo que se conoce como la utilidad antes de impuestos e intereses, UIEE o EBIT, Earning Before Interest Taxes. Registran los resultados de las operaciones no continuas, es decir, otros ingresos, otros egresos, luego registran los intereses y calculan la utilidad antes de impuestos o EBT, Earning Before Taxes, con la cual calculan los impuestos que van a pagar y finalmente liquidan lo que es la utilidad neta final, lo que se ganaron. El EBITDA no tiene en cuenta ciertos aspectos de este estado de resultados porque es un indicador de flujo de caja. Hay dos formas de calcularlo. La primera es tomar los ingresos, restarle el costo de ventas y los gastos administrativos y eso nos daría el EBITDA, que básicamente es una utilidad operativa sin tener en cuenta depreciaciones, amortizaciones u otro tipo de provisiones, y tampoco impuestos y tampoco intereses. Y la otra forma es tomar la utilidad operativa, que es el EBIT o la UAI, y sumarle las depreciaciones y amortizaciones para tener la utilidad operativa con depreciaciones y amortizaciones, que sería el EBITDA. Es un ingreso antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y de amortizaciones. Eso es lo que traduce EBITDA. Para entenderlo, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de una empresa, supongamos que tenemos una empresa que recorre 7.000 kilómetros al mes y genera ingresos por 7 millones de pesos. Pero hay dos opciones. Hay dos opciones. Es una empresa de transportes y una opción es tener un bus diésel que vale 150 millones y la otra opción es tener un bus híbrido que vale 200 millones. Para los dos necesitamos un conductor y vamos a decir que ese conductor vale 2 millones de pesos. Para los dos necesitamos hacerle mantenimiento. Vamos a decir que el bus diésel se gasta 120 pesos por kilómetro recorrido y el bus híbrido se gasta 160 pesos por kilómetro recorrido. Para los dos necesitamos soporte, una persona que esté pendiente de la ruta. Esa persona le vamos a pagar 1.400.000. En los dos casos le vamos a pagar lo mismo. Entonces, lo otro que tenemos que saber es que cada bus tiene unas características diferentes. Por ejemplo, la vida útil del bus diésel es de 12 años, recorre 40 kilómetros por galón y nos gastamos 120 pesos por kilómetro recorrido. Mientras que la vida útil del bus híbrido es menor, 10 años. Se debe depreciar más rápido. Este recorre más kilómetros por galón, 80 kilómetros por galón, y su mantenimiento es mayor, 160 kilómetros por galón. Con esto podemos crear un estado de resultados integral que vendría a ser lo que ven acá. Vamos a decir que el galón de combustible es de 8.500 pesos. Un galón, recuerden que es 3.74 litros para quienes nos ven desde otros países. Y vamos a poner acá el estado de resultados integral de los dos equipos, un bus diésel o un bus híbrido. El costo de ventas del bus diésel correspondería al combustible y al mantenimiento. El mantenimiento lo calculamos fácil, 120 pesos por 7.000 kilómetros. El combustible tenemos que tener en cuenta el rendimiento del bus, es decir, que tenemos que dividir 7.000 kilómetros que recorremos en 40, porque recorre 40 kilómetros por galón. Ahí sabemos cuántos galones necesitamos, que luego multiplicaremos por 8.500. Para el caso del bus híbrido hacemos lo mismo, 7.000 kilómetros por 160 pesos de mantenimiento por kilómetro nos da 1.120.000. Y para calcular el combustible tomamos 7.000 kilómetros que necesitamos recorrer, lo dividimos en 80 y esa es la cantidad de galones que requerimos, lo multiplicamos por 8.500, más o menos es la mitad del combustible del bus diésel. Restamos 7.000 menos 2.237.500, que es la suma de combustible y mantenimiento, y nos da 4.672.500 en el caso de diésel. En el caso del híbrido, la suma de los costos de ventas es de 1.863.750. A 7 millones le quitamos ese valor, nos queda 5.136.250. En términos de gastos administrativos, soporte y conductor, que cuesta en total 3.400.000, los dos buses son iguales. 3.400.000 en uno y 3.400.000 en otro. Pero en términos de utilidad operativa cambia. ¿Por qué? Porque existe algo que es la depreciación. Recuerden que la depreciación es un movimiento no caja. Se registra, ¿cierto? Pero no se gira como tal. ¿Listo? En el caso del bus diésel se deprecia un poco menos porque dura 12 años. Dividimos 150 millones en 12 años y esto es lo que nos da de depreciación.
de este equipo mensualmente, ¿no? Porque lo tenemos que sacar de forma mensual. Para el equipo híbrido hacemos el cálculo con 200 millones dividido en 10 años y eso lo dividimos en 12 meses para saber cuánto mensual de depreciación le debemos registrar. En este punto diríamos que el bus diésel es mejor porque tiene más utilidad operativa, pero el margen EBITDA y el EBITDA nos permite analizar un poco con mayor profundidad estas cifras. Miremos cómo calculamos nosotros el EBITDA y el margen EBITDA. Primero, el EBITDA, recuerden que es el EBIT más las depreciaciones, entonces nos da 1.272.500. Tomamos ese valor y lo dividimos en las ventas y calculamos el margen EBITDA. El margen EBITDA es el EBITDA dividido en las ventas. Nos da 18.18%. Listo, hacemos lo mismo con el bus híbrido, que es sumar las depreciaciones más la utilidad operativa, nos da un poco más, nos da 1.736.250. En términos de EBITDA, el bus híbrido genera mayor EBITDA, mayor flujo de caja. Y al dividir ese valor en las ventas nos da 24,80%. ¿Qué indica este 24,80%? Que por cada peso que genere de ingresos esta empresa es capaz de quedarse en flujo de caja con 24,80 pesos. Claro, genera un poco más de flujo de caja. Es mejor. Es además más eficiente. ¿Por qué? Porque genera mayor volumen de flujo de caja con el mismo nivel de ventas. Y eso es un indicador de eficiencia operativa. Si este ejemplo de pronto resulta un poco difícil, hagámoslo más sencillo, hagámoslo con hamburguesas. Supongamos que hay dos personas. La primera persona hace hamburguesas que vende a 20.000, igual que la segunda persona. Solo que a la primera persona le cuesta hacer la hamburguesa 6.000 y a la segunda persona le cuesta 7.000. ¿Sí? Cada una generaría entonces, la primera persona 14.000 de utilidad bruta y la segunda 13.000. Supongamos que sus gastos administrativos son iguales, son de 11.000, con depreciaciones y gastos administrativos. En esencia, la utilidad operativa de la primera persona que le cuesta 6.000 hacer la misma hamburguesa en la misma calidad es de 3.000 y su EBITDA es de 4.000. La segunda persona que le cuesta 1.000 pesos más hacer la hamburguesa de la misma calidad genera un EBITDA de 2.000 y un EBITDA de 3.000. ¿Listo? Al dividir ese EBITDA sobre las ventas nos da que aquel que le cuesta 6.000 pesos hacer la misma hamburguesa en la misma condición de calidad genera un 20% de margen EBITDA. Mientras que la segunda persona, que le cuesta 7.000 pesos hacer esa hamburguesa de esa misma calidad, genera un 15% de margen EBITDA. Es decir, que la primera persona es más eficiente haciendo su proceso. Claro, le cuesta menos, tiene menor costo de ventas. Bien, de esta manera podemos entender el margen EBITDA como un indicador de eficiencia operativa, que nos va a decir quién hace más con menos o quién es más eficiente en términos de uso de recursos. ¿Para qué nos sirve este indicador? Nos sirve para medir eficiencia operativa principalmente, saber qué empresas son más eficientes operativamente. Muchas empresas miden el indicador de margen EBITDA y se enfocan en ese indicador porque les ayuda a ser más eficientes. Otras empresas, por ejemplo, lo utilizan para compararse, saber qué empresa logra más con menos. De su competencia estar mirando el margen EBITDA lo que les va a decir es si su competencia está siendo más eficiente que ustedes o no. Si usted está siendo más eficiente, siga haciendo lo que está haciendo. Si no, verifique qué es lo que está haciendo la competencia que la hace más eficiente. Hablando en, digamos, producciones de la misma calidad, ¿no? Las empresas también hacen innovaciones, por ejemplo, en sus procesos productivos, lo cual los lleva a gastar menos dinero en la producción y eso genera mayor margen EBITDA. Cuando una empresa genera digamos, un cambio en su margen EBITDA positivo, probablemente se debe a una innovación en sus procesos productivos. Medir cuál empresa tiene un mejor desempeño, por ejemplo, para los que invierten en acciones, el margen EBITDA es un indicador bien importante que deben revisar para que cuando tomen la decisión de comprar o vender una acción, lo hagan sabiendo cuando van comprando, cuál empresa tiene mejor margen y cuando van vendiendo, pues vender aquella que de pronto su margen se ha deteriorado y por ende su precio por acción pudiera deteriorarse por este fundamental. Entonces, es un indicador que nos sirve para comparar, es un indicador que nos sirve para medir eficiencia operativa principalmente y básicamente nos dice cuál hace más con menos. El objetivo cuál es, mejore el margen de EBITDA y manténgalo. En las empresas no es fácil mejorarlo, de hecho es todo un reto mantenerlo. Así que es un indicador bien importante en la vida real, digamos, muy aplicado en empresas ya muy conocido y que lo siguen, digamos, midiendo en muchas industrias. Si te gustó este video,
no olvides que nos puedes seguir en el canal donde publicaremos más videos referentes a tema de finanzas. Gracias.